Soy Almudena Martínez, coordinadora general de la Fundación San Millán de la Cogolla y de su Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, conocido como Silengua. Y os preguntaréis que qué tiene que ver San Millán de la Cogolla con la ciencia, con la técnica. Pues tiene que ver muchísimo, yo creo que tiene que ver todo. Ahí está el origen de la ciencia también. En San Millán de la Cogolla, como sabéis, espero que lo sepáis, decimos que nació el español. Allí se escribió, en el monasterio de Suso, el primer texto en español. Es conocido también San Millán como el lugar de la palabra. Y la palabra es lo que fundamenta todo. A veces pensamos, cuando hablamos de ciencia, pues pensamos en señores con bata blanca, en probetas, en laboratorios, pero la ciencia es más cosas, la investigación es más cosas que esas disciplinas. Hay otras disciplinas como la lengua, la literatura, la filología, en fin, que tienen que ver con la ciencia, que se pueden investigar. Y eso es lo que hacemos en el Silengua, en el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española. Acercarse a las palabras, a la historia de las palabras, al origen de las palabras, al origen de los textos, a la literatura, es también una forma de investigar, es una forma de aprender y aprender muchísimo, aprender sobre el origen de otras muchas disciplinas y poder llegar al momento actual y entender también lo que nos está pasando. Eso es lo que hacemos en Silengua y os animo también a acercaros a estas disciplinas, a la lengua, a la literatura, a la historia, a las humanidades, porque ahí encontraremos la razón de ser de muchas cosas y también una razón de ser para nuestra vida. Bien, voy a hablar sobre uno de los proyectos que considero pues, de interés general en el mundo hispánico, pero de manera particular es un proyecto que interesa a los riojanos porque tiene que ver con las famosas glosas emilianenses y también con las glosas silenses. Estos son unos textos a los que aludimos normalmente como los primeros testimonios de nuestra lengua y por lo tanto encierran un interés notable, pero también una dificultad no pequeña, porque nos centramos en estos orígenes en los siglos X-XI, cuando ya, de alguna manera, pues encontramos hasta grafías, hasta letras, que descubren, que revelan un estado de la lengua al que llamamos romance, ibero-romance o incluso español. Claro, el tema de las lenguas es un tema complicadísimo para analizarlo desde muchas perspectivas, como podéis comprender. Nos estamos centrando en los orígenes que llamamos próximos de la lengua, siglos X, XI, cuando unos copistas en el escritorio de San Millán redactan esas 145 glosas en el Códice 60 y el original de las silenses, que también se copia en San Millán en el siglo X, siglo XI, principios del XI, finales del X, de unas 368. Hay muchas más glosas en relación con los orígenes de nuestra lengua, pero todo eso constituye los orígenes próximos. Imaginaos que será analizar los orígenes remotos de las lenguas romances, que a mí personalmente es lo que más me interesa. Y lo que más me interesa al final es qué es eso de una lengua. Al final, trazar los límites cronológicos, geográficos de una lengua te lleva necesariamente a preguntarte por el qué de las lenguas. Entonces yo quería deciros que una investigación de esta naturaleza obliga a llamar a muchas puertas de muchos especialistas, como puede ser, para que os hagáis una idea, y es lo que hemos hecho con este proyecto, que lleva ya 3 años, estamos ya 3 años trabajando en él, sobre la edición crítica de las glosas emilianenses y silenses,
a contar con latinistas, porque los textos que se traducen, que se anotan, que se aclaran con glosas, son textos escritos en latín. Y necesitamos, claro está, expertos en latín de esa época, latinistas. Pero necesitamos también historiadores, naturalmente. Sin conocer la opinión de los historiadores sobre la cultura del tiempo, sobre las mentalidades de aquel tiempo, pues vamos a entender muy poco de los textos, evidentemente. Y necesitamos paleógrafos para leer con exactitud, la mayor que podamos, pues esas palabras, esos giros, esas frasecitas, o un texto importantísimo, que es el de la mal llamada glosa 89, sobre la que estamos elaborando también dentro del proyecto una monografía en profundidad, porque realmente aquí está la madre del cordero de toda la filología hispánica. Y necesitamos, por tanto, paleógrafos, codicólogos, historiadores, latinistas, hispanistas, romanistas. Claro, estas palabras en aquel tiempo se entienden, mejor o peor, por gentes romanohablantes de Francia, de Italia, en fin, de todo lo que hoy pues ofrecen las lenguas romances. Y por tanto necesitamos especialistas en el mundo románico que saboreen esas palabras en todo ese marco románico a que me estoy refiriendo. Todo esto es una investigación, como veis, interdisciplinar, a la que deberíamos llamar filología. La filología realmente es esto: tratar por todos los medios de comprender, no enterarnos solo, sino comprender cuál era la intencionalidad, la intención expresiva de un autor en aquellos siglos, de una historia, como os digo, de una filosofía, de una religión vivida de otro modo, tan distinto todo. Así que, claro, nos sumergimos en un proyecto, pues como podéis comprender, de mucho calado, de muchas dificultades, con muchos especialistas, y eso, repito, se llama la filología. En estos momentos lo llevamos bastante ya, está ya en un estado bastante avanzado. Uno de los volúmenes, el relacionado con todo lo latinista, por vez primera aparecerán editadas los textos de base de las glosas, con sus estudios lingüísticos correspondientes, qué son los penitenciales que se glosan, en fin, todo un mundo, como os digo, filológico y humanístico importantísimo para conocernos los españoles a nosotros mismos. Esto es básico. Y claro, esto es investigación también, y tenemos que hacerlo también desde un punto de vista muy innovador. La innovación en realidad consiste en echar manos unos de otros, en hacer verdadera filología para comprender el texto. Esa es la verdadera innovación. Hasta la fecha hemos trabajado demasiado aisladamente por motivos muy diferentes, cada uno en su feudo. Mal. Ese no es el mejor camino. El mejor camino es abrir las puertas para aprender del otro y al final, repito, entender el texto. Si no, ese texto dice cosas interesantes para la historia de la lengua española, pero ahí no termina la intríngulis de un texto, la dificultad de un texto, el interés que tiene el texto. Ahí no termina. Esa es la idea fundamental que quería transmitir. Y por lo tanto, estamos en la línea de aquellos monjes de los siglos X y XI que hacían investigación en aquel tiempo, que hacían verdadera, importante investigación, pensando siempre en el que no entendía las cosas, en el que no comprendía los textos, y intentaban aclararlo con estas palabritas, intentaban aclarar para que el que tenía menos preparación pudiera comprenderlo. Quiero deciros, es la innovación en el mundo de las humanidades, tiene todo el sentido, todo el sentido. Hasta la fecha hemos sido muy monográficos. Abramos las puertas a otras especialidades, incluso de las ciencias experimentales, de las ciencias físicas, etcétera, etcétera. Naturalmente que sí. También tienen, según el texto de que trabajemos, su interés y su necesidad para colaborar con nosotros. Entonces, lo que quería transmitir básicamente de este proyecto es la interdisciplinaridad. Sin ella,
no vamos a entender un texto tan importante para el mundo hispánico y como para los españoles y como para los riojanos como son nuestras glosas. En otro momento, espero, tendremos oportunidad de hacer, claro, una exposición y en otras condiciones, pues más a fondo, tratándose de un tema de tanto interés para todos los riojanos, los españoles y para todos los hombres. Hola, me llamo Clara Grande López y trabajo como investigadora en el Instituto de Historia de la Lengua de Cilengua. Como todos sabéis, la investigación va muchísimo más allá de los laboratorios, las batas blancas y las probetas. En Cilengua investigamos las palabras, la historia del español, cómo ha evolucionado nuestro idioma desde aquellos primerísimos textos, las jarchas y las glosas silenses y emilianenses que conocéis por vuestras clases de lengua, hasta el español de hoy en día, el español que usamos en nuestras redes sociales, que leemos en los periódicos, que escuchamos en la televisión, que leemos en las novelas, como por ejemplo en el español de España usamos la palabra piscina, pero nuestros colegas mexicanos usan la palabra alberca. Investigamos por qué un agricultor de, por ejemplo, Calahorra, llama a sus aperos de labranza de una forma diferente a cómo los llama un agricultor de Haro. Si os interesa la lengua, la literatura, si os gusta leer, si os gusta interesaros por las palabras, por cómo se forma una palabra, cuál es su origen, cuál es su etimología, os animo a que echéis un vistazo al grado de Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de La Rioja. En este grado podréis aprender cosas de gramática, de lexicografía, de lexicología, de dialectología y sobre todo de literatura, con profesores excelentes. Os ayudarán a entender cómo se forma un idioma, cómo se ha formado el español, cómo se forman las palabras, a interpretar textos antiguos, a poder leer el Cid, el Quijote, a poder leer un montón de textos y entenderlos. Os ayudarán a entender cómo se conciben los idiomas, cómo se conciben las palabras, cómo se hace un diccionario, un montón de cosas interesantísimas sobre la lengua española. Así que, si os gustan estas cosas y estáis interesados en aprender muchas más, os animo a que echéis un vistazo al grado de Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de La Rioja. Un saludo, chao.